Hola amigos, estamos en Perspectiva Política, hoy con un tema de gran actualidad, el PRI en su encrucijada. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política. Con Alejandro Ramos. Bien amigos, pues damos la bienvenida a Miguel Tirado Razo, analista político, escritor y un especialista en este tipo de temas. Miguel, bienvenido y te pregunto, ¿realmente el PRI, un partido al que tú conoces muy bien, sobre el que has escrito mucho, está en una encrucijada? Muchas gracias en primer lugar por la invitación para estar en tu programa. Bueno, y yendo directamente ya al tema, pues sí, una vez más está en la encrucijada. Yo creo que por tercera ocasión se plantea una situación bastante difícil para el tricolor. Recordemos que en el año 2000 se llevó a cabo el gran descalabro de este partido con la pérdida de la presidencia de la República que habían mantenido durante cerca de 70 años y que con unos avisos anteriores en 1989, de 1929 a 1989, gobernaron los 32 estados de la República. En ese año, en el 89, pierden por primera vez una gubernatura, la de Baja California. Y en 1997 pierden la mayoría, el control de la mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, dos avisos de que el partido ya andaba con problemas. Y para el año 2000 pierde finalmente la presidencia de la República y pierde también la mayoría en la Cámara de Senadores. Pasaron 12 años en donde los gobiernos panistas convivieron con el partido. En ese tiempo el control todavía lo tenía el partido, si no bien las mayorías absolutas, sí tenían mayorías simples y podían manejar muy bien las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, y así la llevaron. Por problemas internos de ellos, en 2006, cuando vino la sucesión presidencial, se fracturó el partido y tuvieron otro descalabro fuerte que los mandó a una tercera fuerza política, como tercera fuerza política nacional. El PAN mantuvo la presidencia y el PRI se empezó a organizar. Siempre las divisiones en este partido han existido, pero en aquellas ocasiones pues realmente sí hubo una fractura muy dura que dividió las fuerzas del partido y por la desorganización y acostumbrados ellos a ser un partido en el poder, no pudieron ser oposición mucho tiempo hasta que por 2007 se empieza a organizar de nueva cuenta el partido. Beatriz Paredes la nombran presidenta de este partido y ella, junto con Jesús Murillo Caram, organizan muy bien al partido a tal grado de que prácticamente lo reconstruyen y ganan la presidencia de la República en el año 2000. Esto es, desde luego, con un candidato carismático, con un candidato con mucho poder, con recursos, había sido gobernador del Estado de México, parece que la labor que hizo ahí en el gobierno del Estado de México no fue del todo mala, en fin, permitió que la elección del 2012 recuperaran a la presidencia de la República por este partido. Sí, permíteme interrumpirte un minuto para ubicarme este proceso. Realmente, pues el PRI
de un tiempo para acá, pues ha venido dando tumbos. Algunos se han recuperado, otros no. Perdió, como tú señalabas, pues la presidencia frente al PAN en 2 ocasiones, y el PAN pues hizo una alianza práctica con el PRI en el ejercicio del poder, y eso de alguna manera es lo que también permite el regreso del PRI a la presidencia de la República, pues con la representatividad, con la representación del que fue gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Hasta ahí el PRI parecía recuperado, sólido, fuerte, y sin embargo, pues poco tiempo después, 6 años después de este gobierno de Peña Nieto, pues el PRI empieza a tener otra vez severos problemas. ¿Por qué? Yo creo que lo que le pasa al PRI es que es un partido hecho desde el poder y para el poder, y no le encuentra la cuadratura al círculo como oposición. Porque en el 2012, que ganan la presidencia, realmente parecía que habían llegado para quedarse. Los gobiernos panistas no fueron muy exitosos, y al parecer el voto que se planteó en ese tiempo fue en favor de un partido que se decía que sí sabía gobernar. Y bueno, con toda la mesa puesta para tener un buen gobierno y mantenerse en el poder, pues vimos que realmente la gestión de Enrique Peña Nieto junto con su equipo de trabajo dejó muchísimo que desear. Decepcionó a quienes habían votado por él, y empezaron a cambiar las cosas a partir del 2016, porque todavía en las elecciones de 2015 mantenían 20 gobiernos bajo sus colores, tenían control de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, no mayoría calificada, pero tenían control. Y pues lo que le pasó con la derrota del 2000 les empezó a suceder aquí. Perdón, aquí hay una cosa, es muy importante. El PRI entra en el gobierno de Peña Nieto fuerte, muy sólido, y parecía otra vez el invencible. Sin embargo, termina con un partido desajustado y que va a las elecciones y las pierde. Pero con este tema regresamos en un minuto, por favor. Perspectiva política. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Perspectiva política. Continuamos. Bien, regresamos en Perspectiva Política, pues analizando este tema, pues que es realmente la vida política del PRI, valga la redundancia. Y esa vida política, pues, es ahora azarosa, después de un largo periodo de ser triunfal. También, de alguna manera, en esta vida política, yo te pregunto, Miguel, un experto en estos temas, ¿tuvo algo que ver, pues, con esta alianza, pues, en la práctica que hizo el PRI con el PAN en el ejercicio de gobierno, tanto cuando gobernó el PAN como cuando gobernó el PRI? Mira, yo creo que la alianza que hicieron en esta ocasión, en esta última elección, fue lo que le salvó al PRI de desbarrancarse de manera total. Los números que se tienen del resultado de la elección son verdaderamente dramáticos.
no se entiende cómo es posible que el presidente actual del PRI haya declarado públicamente que les había ido muy bien, porque habían recuperado curules en la Cámara de Diputados. Claro que no mencionó que perdió las 8 gubernaturas que tenían y que no ganaron ninguna de las 15 que estuvieron en juego. Y yo creo que esa actitud es la que ha estado golpeando al PRI para que tenga estos descalabros que sucedieron en el 2000, 2006 y ahora en el 2018. No hay una conciencia de reconocimiento ni a la militancia, ni a los que han trabajado mucho en el partido para poder tener posiciones, y se reduce a pequeños grupos, como en este caso, que son los que reparten las posiciones, pero entre ellos, olvidándose de los demás. Y claro, pues la fuga de políticos del PRI hacia Morena fue notable en el sexenio pasado, al finales del sexenio pasado, porque no les daban oportunidad para tener posiciones, y la nueva presidencia, la última presidencia, la actual presidencia del partido, verdaderamente ignoró lo que son una responsabilidad para empezar a recuperar al partido. Bueno, Miguel, y yo te pregunto, ¿y qué pasó con la famosa y proverbial estructura del PRI? Que uno ve por todo el país y en cada población, incluso muy pequeñas, había una representación del PRI. Eso pues era sorprendente porque en cualquier parte del país ocurría. Ahora, ¿qué pasó con toda esa estructura que tenía el país, su organización en los sectores obrero, campesino y popular? Pues sigue habiendo obreros y sigue habiendo campesinos y un sector popular quizá más activo. ¿Qué pasó con todo eso? Pues ese es el grave problema que siempre ha tenido el partido. Se olvidó de la gente, se olvidó de sus electores, se olvidó de sus simpatizantes, porque lo que se decía, y era absolutamente cierto, que era el único partido a nivel nacional en donde efectivamente existía una infraestructura en todos los estados, en toda la República existían los comités municipales, los comités distritales, los estatales, con gente muy entusiasta que participaba. Pero se olvidaron. La administración del gobierno pasado verdaderamente ignoró todo esto, y yo creo que un poco ahí de la soberbia de que estamos en el poder y no nos va a quitar nadie, actuaron así y olvidaron a todo el mundo. Y claro, pues la gente está ávida de tener participación, de poder participar, de tener sus aspiraciones para colaborar, etcétera. Cuando no las encuentra en un partido, pues entonces busca otro. Y habría que reconocer también aquí que la ideología se está quedando muy fuera del trabajo político en este país, y ya no sabemos quién es quién. Sí, en este aspecto yo te pregunto, ¿tiene algo que ver en torno a esto que tú mencionas, lo de la ideología, en esta alianza con el PAN, pues tan estrecha en el ejercicio de gobierno, en los planteamientos que derivaron en lo que se conoce como el PRIAN? ¿Realmente el PRI se desdibujó ahí? Pues mira, yo creo que están desdibujados todos los partidos. La realidad es que ahora difícilmente alguien podría sacar una bandera ideológica y defenderla sin encontrar que las circunstancias están obligando a tener unas situaciones como las que se vivieron. Si políticamente era necesario para salvar la vida del partido, en este caso del PRI, buscaron el apoyo con su contrincante, con su competidor histórico, y los resultados han sido de que gracias a eso pudo sobrevivir, inclusive, y el PAN también se fortaleció un poquito, pues creo que ya pareciera como que la ideología les estorba. Ya no sabemos realmente quiénes son de derecha o quiénes son de izquierda, porque no podríamos decir que Morena sea un partido de izquierda. El PRD, que era el que más o menos parecía, pues ahora está ahogando, con problemas de sobrevivencia terribles.
yo no sé si sean los tiempos, pero la verdad de las cosas es que ahora es difícil encontrar a alguien que defienda ideológicamente una corriente política en la práctica, en el ejercicio del poder. Bueno, en este caso, en realidad no solamente el PRI estaría en la encrucijada, sino todo el sistema político, todos los partidos que realmente no tienen una definición y una oferta concreta que pueda llegar a la gente, algo que se traduzca en la realidad. Hay un gran debate, hay muchos posicionamientos, pero en realidad no hay pues las alianzas que hubo en la pasada elección del PRI con el PRD y con el PAN, pues la alianza más importante, pues teóricamente tuvo algunos beneficios, pero a final de cuentas tampoco ha avanzado mucho. Sobre esto vamos a regresar en un minuto, por favor, Miguel. Perspectiva política. Regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Perspectiva política. Continuamos. Bien, regresamos a Perspectiva Política. Estamos hablando sobre el PRI en la encrucijada, pero vemos que esa encrucijada del PRI es de mayor alcance. También involucra a otros partidos políticos. Pues ahora que prácticamente ya se inició, bueno, porque por declaraciones del presidente López Obrador, pues prácticamente dio por inaugurada la carrera por la sucesión presidencial dentro de 3 años. Esto ayuda o hace más que confusa la ruta de los partidos, las ofertas y la relación que pueden tener con sus electores. Yo soy muy franco, yo no entiendo que a 3 años, bueno, ni siquiera al llegar al tercer año de gobierno, concluir el tercer año de gobierno, estén pensando en la sucesión presidencial. Yo pensaría que estos son más bien recursos de distracción para que los problemas de fondo del país, que son muy severos, no se atiendan como deban atenderse. En una cosa tiene razón el presidente. Mientras que a él le sobran personajes por lo menos mencionados para poder ser sucesores, en la oposición efectivamente no encuentras un personaje del tamaño suficiente como para poder enfrentarlo en la próxima contienda y que tenga posibilidades de triunfar. Yo creo que esta situación de la anticipación tan grande que hay ahorita por pensar en una sucesión, lejos de ayudar al gobierno a gobernar el país, a lo mejor políticamente es muy conveniente y haya una cuestión práctica de que esto permitirá distraer a los partidos de oposición y ponerlos a pensar otras cosas, pero la realidad es que lo que necesitaríamos ahorita es pensar en cómo vamos a resolver los problemas que se han venido agravando sin que encuentren solución. Bueno, ahí hay otro aspecto muy importante que es cierto, los problemas ahí están, son graves, bueno, sobre todo a raíz de la pandemia, pues que alteró muchas cosas. Sin embargo, pues los partidos políticos de oposición, por llamarlos de alguna manera, pues tampoco tienen ninguna propuesta válida. Sí tienen críticas, sí denuncian muchas cosas, pero realmente no marcan ningún camino de salida. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué si el PRI, sobre todo, que pues tiene una larga experiencia en el poder, militantes de mucho tiempo
que podían generar algo más que críticas, propuestas concretas. ¿Por qué no ocurre eso? Porque no están los personajes que deben de estar. Porque los que están ahorita realmente están de coyuntura y han aprovechado una circunstancia para apoderarse de las posiciones que están en donde, y no hay realmente gente competente, con experiencia. Es increíble que no podamos señalar dentro de ninguno de los partidos de oposición unas figuras que pudieran tener propuestas, que pudieran estar planteando programas, no solamente la crítica, sino además de la crítica hacer las propuestas. Las campañas que hubo en la elección pasada, pues en ningún lado encontramos propuestas. Cada quien estaba tratando de que se votara por el menos malo, pareciera ser. Tendrán los partidos que buscar dentro de sus archivos los nombres de algunos personajes que pudieran salvarlos, porque la situación está muy, muy pobre. Como decía aquel, la caballada está flaca, pero flaquísima. Bueno, y en el caso del PRI creo que la situación es más complicada porque ahora están confrontados entre ellos. Hay dos grupos que prácticamente se están disputando la franquicia. Por no decir el poder, porque no hay poder, pero franquicia sí hay. La franquicia del PRI todavía está bajo disputa. ¿En qué va a terminar todo esto? Mira, yo no le veo un final feliz. Yo siento que serían tiempos para estar sumando, para estar buscando cómo encontrar soluciones para el partido, para tratar de rescatarlo y no para aprovecharse. Te pongo una situación que está ahí y que pudiera describir la gravedad de lo que está pasando. El presidente del partido y su comité ejecutivo nacional se pusieron en las listas de plurinominales en los primeros lugares para asegurar las curules y lo lograron. Se repartieron las diputaciones plurinominales. Y ahora están en la Cámara de Diputados, pues obviamente en lo que sería la cúpula del partido. El trabajo del partido ahorita es durísimo, es una labor para rescatarlo, es una labor de tiempo completo. Y sin embargo, los directivos, los del comité ejecutivo van a estar ocupados como diputados en otra labor muy importante que también les va a reclamar todo el tiempo, que es el Congreso, por toda esta cuestión de las reformas legales que están bombardeando desde Palacio para que las aprueben. Entonces no entiendes cómo es posible que los responsables de rescatar el partido se vayan a la Cámara de Diputados a rescatar al partido, pero en la Cámara, y dejan a la institución abandonada. Bueno, aquí hay un aspecto que yo quisiera conocer tu opinión. Parece que dentro de estos dos grupos que se disputan por las siglas del PRI, la bandera del PRI, para seguir en términos electorales, en realidad pareciera en algunos momentos que están disputando la cercanía, acuerdos de alguna manera, incluso en lo oscurito, como siempre los han hecho, con el actual gobierno, con el presidente y con su partido Morena. Eso pareciera ser el fondo de esta. Pues pareciera que sí, porque por un lado hay algunas situaciones en donde está claramente la actitud, por lo pronto, del que es ahora el coordinador, o que va a ser el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, que era cuando repite la diputación, y cuando era diputado en la actual legislatura votó a favor de varias iniciativas presidenciales, inclusive en contra de su propia bancada, lo cual demuestra pues, que hay una cierta inclinación hacia las iniciativas del gobierno. Y luego están acusando a Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, de que está siendo patrocinado o movido por fuerzas de Morena. Y total, que los dos, curiosamente, se atacan por decir que uno y otro están favoreciendo a Morena. Y en el fondo la realidad es, como tú dices, pareciera
que lo que se están disputando es el favor de los de Morena. Bueno, en sí, y esto sí no es lo que pareciera, sino es una realidad. El PRI efectivamente está en una encrucijada. Te agradecemos mucho tu participación en este programa, Miguel, pues muy ilustrativos tus comentarios y pues ojalá tú como priista de antes, pues también tuvieses alguna recompensa en esta larga carrera. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo. Bien, esto fue Perspectiva Política. Esperamos que haya sido de su interés y los invitamos a estar con nosotros la próxima semana.